términos del primer pacto. Dentro de esos términos del pacto, Dios mismo se había comprometido con Israel a quitar toda enfermedad de en medio de su pueblo. Y repetidas veces Dios estaba hablando para Israel que Él sería Jehová Rafa para Israel, que es tu médico, ¿no? Jehová, tu sanador, el Dios que te sana a ti. Imagínese si esas palabras usted las estuviera escuchando de Dios para usted. Bueno, fue Moisés el que recibió estos términos del pacto y los está transmitiendo entonces para el pueblo de Israel. Entonces Israel podía tener esa seguridad de que ellos tenían un pacto con el Dios Todopoderoso, y ese pacto les beneficiaba con victoria sobre sus enemigos, prosperidad en lo que ponían sus manos para realizar, pero también un pacto de sanidad. Era un beneficio que ellos podían, vamos a decir de esta manera, si cumplían los términos del pacto que cabía a Israel, no era automático. Ellos tenían que caminar en obediencia a los mandamientos del Señor. De hecho, Deuteronomio 28 comienza de esa forma, ¿no? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿no? Y guardares todo lo que en ella está escrito. Entonces, así comenzaban los términos de este primer pacto, por el cual Dios estaba ofreciendo beneficios para Israel. Y les estaba diciendo, si ustedes cumplen esta parte del pacto, caminando, agradando al Señor, cumpliendo su voluntad y sobre todo conquistando sus enemigos y tomando posesión de la tierra prometida, Dios se comprometía a ser el Dios de Israel, a vencer a sus enemigos por ellos. Y inclusive los menciona, si vinieren por un camino contra ti, por 7 huirán de delante de ti. Dios estaba ofreciendo entonces el respaldo de Dios, su poder para con ellos, pero también su bendición. Dios derramaría la lluvia en el tiempo correcto y bendeciría sus campos, sus tierras, e inclusive multiplicaría su ganado. Dios estaba siendo entonces un Dios cercano, un Dios en medio de Israel, para que Dios mismo sea el que los vaya prosperando y bendiciendo mientras ellos caminasen en obediencia a los términos de ese primer pacto. Una vez más, este pacto también incluía sanidad divina. La Biblia nos estaba hablando de que las enfermedades que fueron enviadas sobre Egipto, ninguna de esas enfermedades vendrá sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Vemos entonces que Dios estaba comprometido con Israel. Solo faltaba el pueblo de Israel hacer su parte, y Dios ciertamente cumpliría con la suya. Vemos entonces que tal vez era esto lo que Moisés estaba transmitiendo para el pueblo de Israel, que caminen temerosos de Dios para que puedan ser beneficiados por estas bendiciones. Y tal vez era lo mismo que también Jesús estaba compartiendo con el pueblo de Israel, mencionando que era el derecho de ellos ser sanados, el ser beneficio de ellos. Recuerden cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, y la mujer samaritana está viniendo por una liberación de un demonio de su hija. Jesús les dice, pero no está correcto tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos, haciendo mención entonces que eso que ella está necesitando, ella no tiene derecho legal. Ella, por ser samaritana, ¿no? Por ser una mujer samaritana, extranjera, en otras palabras, una mujer gentil de Samaria, no tenía ese pacto, ese principio por el cual Dios poder beneficiarla o ella acceder a algún beneficio que era para el pueblo de Israel. Legalmente, ese beneficio era para el pueblo de Israel. Jesús lo dijo así, es el pan de los hijos. E utiliza una simbología, un escenario de un hogar, de una familia donde están los padres y los hijos y también las mascotas dentro de la casa. Y Jesús está colocando esta simbología, mostrando que el alimento, los padres no priorizan los animalitos, las mascotitas, los padres priorizan los hijos. Entonces, vea cómo la Biblia menciona a la sanidad divina para el pueblo de Israel. Era el pan de ellos, era lo que les correspondía por derecho. ¿Cómo lo podemos entender? Era porque en la ley
Dios lo había establecido como un beneficio para Israel si caminaban en obediencia a su palabra. Sepa que la Biblia nos menciona que en Cristo Jesús se celebró un nuevo pacto. Ahora sí podemos alegrarnos. Con mayores y mejores promesas. Si Israel camina el día de hoy, inclusive parte de Israel está caminando temerosos de la ley, y vemos los beneficios de Dios sobre esta nación, aunque pequeña en tamaño, pero siempre siendo el temor de todas esas naciones que lo rodean. Vemos que Dios sigue siendo fiel con Israel. Bueno, en Cristo Jesús se celebró un mejor pacto, dice la Biblia, que tiene mejores promesas, en las cuales los que hemos creído en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, y lo hemos aceptado en nuestros corazones y vivimos para Él, pues hay no solamente los beneficios que tenía el pueblo de Israel, los beneficios del antiguo pacto, del primer pacto, pero la Biblia nos menciona que hay muchos más beneficios. Entonces necesitamos saber cuáles son estos beneficios que sí nos alcanzan a nosotros como hijos de Dios. Amén. Por haber aceptado, ¿no?, el sacrificio de Cristo Jesús, y de hecho su sangre es la sangre derramada para celebrar ese nuevo pacto. ¿Cuáles serán los beneficios? Porque ahora sí podemos entrar a este asunto de sanidad divina, no como algo que vamos a mendigar de Dios, como que algo que vamos a intentar convencer que Él pueda hacerlos si es que le caemos en agrado, pero vamos a ver a la sanidad divina como uno de los beneficios que también nos corresponden a nosotros como hijos de Dios. Aleluya. Que no es un privilegio que pocos pueden alcanzar, pero es un beneficio tuyo como hijo, como hija de Dios. Aleluya. El día de hoy estamos entonces poniendo el foco en este asunto, porque necesitamos un fundamento para poder tener fe para nuestra sanidad. ¿Qué fundamento más precioso que el nuevo pacto que fue celebrado en Cristo Jesús? Que para ser mejor que el antiguo pacto, tiene que incluir todo lo que el primer pacto tenía y más. O sea, si en Cristo Jesús nosotros participamos del nuevo pacto, tenemos lo que le fue ofrecido a Israel y mejor, más. Gracias a Dios. Vamos a ver en la palabra qué es eso más para también alegrarnos y caminar con confianza el día de hoy, hasta con seguridad, que en nuestra vida tenemos esta seguridad, que tenemos una cobertura de parte de Dios en nuestras vidas. Pero basta por ahora saber que lo que le tocó a Israel como beneficio nos alcanza ahora a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Si para ellos era un derecho, es su derecho de familia, caminar libres de las aflicciones físicas, esto no va a ser automático. Recuerden que tenemos que cumplir también la parte que nos cabe del nuevo pacto, para que podamos tener acceso a estos beneficios y podamos entonces recibirlos por fe. Recuerden entonces que habían, y el día de hoy también tenemos estas situaciones donde necesitamos tener el cuidado de caminar con prudencia los alimentos, no tener excesos a las comidas, cuidarnos de frituras, de grasas, de azúcares, que podemos nosotros si descuidamos este asunto, provocar en nosotros mismos aflicciones, o que nuestro cuerpo deje de producir, por ejemplo, la insulina. En algunos casos, cuando se exceden las harinas, las frituras, el azúcar, podemos nosotros mismos provocar en nosotros enfermedades. Y necesitamos también tener no solamente la parte espiritual, pero también el sentido común. Dios desea que utilicemos nuestra mente, Dios desea que utilicemos cordura, y que todas las cosas que Dios ha colocado, ¿no?, podemos disfrutarlas, pero inclusive la Biblia nos menciona que comer miel es bueno, pero mucha miel en exceso es dañina. Lo que la Biblia nos está enseñando entonces es que también necesitamos tener bastante cuidado con nuestra alimentación, aunque tengamos los beneficios de sanidad. Aleluya. Amén. Una vez más lo voy a mencionar. Aunque tengamos ese beneficio de poder adquirir sanidad divina para nuestros cuerpos,
Aún así necesitamos cuidar de no comer mucha sal, de no comer mucha grasa, de no comer mucho de esto de aquí y solamente comer esto de aquí. Si una persona deja de comer de forma balanceada, su cuerpo va a sufrir, su cuerpo va a padecer. Entonces, recuerde que no podemos colocar todo, espiritualizar todas las cosas. Vivimos en un mundo natural y también tenemos acceso al mundo espiritual. Pero Dios desea que tengamos equilibrio y vivamos de una manera sobria. Ni un extremo es saludable ni el otro, ¿no? Alguien lo decía de esta manera, ¿no? Tan espirituales que no sirven para vivir en este mundo natural, o tan naturales que se descalifican de la vida espiritual. Necesitamos tener equilibrio, necesitamos tener balance, para nosotros no ser aquellos que estemos provocando enfermedades en nuestras vidas. La preocupación puede provocar tensión, estrés, enfermedades mentales. Entonces, mejor le cerramos la puerta a la preocupación y no provocamos sobre nosotros mismos principios de estrés o principios de tensión o preocupación nerviosa. La amargura, la Biblia dice que seca los huesos. Tenemos entonces cosas por arreglar en nuestras vidas para no ser nosotros mismos los que nos autoinflijamos o nos coloquemos en una posición de tener enfermedad. Gracias a Dios existe la sanidad divina. Gracias a Dios existen los medios por los cuales uno puede ser sanado. Y Dios ha puesto todos estos medios disponibles porque Dios es un autor de vida y no de muerte. Y la enfermedad es un principio de muerte. Amén. Alguien lo dijo de esta manera: la enfermedad es como muerte diluida. Porciones de muerte. Pequeñas que dosis. Pueden llegar, una pequeña dosis, que puede llegar a provocar muerte. No mata inmediatamente, ya obtuvo esto. Algunas enfermedades sí lo son, ¿no? Pero vamos a verlo desde este punto de vista. Dios es autor de vida y no de muerte. Y la enfermedad es un principio de muerte actuando en nuestro cuerpo físico. Primero necesitamos cuidar de la parte natural, necesitamos cuidar de la parte obvia de nuestra alimentación, de vivir de una manera saludable, ejercitarnos, tener una rutina, tener parte de nuestra vida. A veces con mi esposa evitamos tomar una mototaxi para todo lado y empezamos a caminar un poco, porque esto es saludable, ¿no? Y si no hay tiempo para ejercitarse, no hay tiempo para ir de un lado para otro o tener una academia donde uno puede tener ejercicios, bueno, ejercitarse es parte de tener una vida saludable, un buen metabolismo y, gracias a Dios, guardarse en buena salud. Vamos a cuidarnos entonces, y si tenemos exceso de peso, empezar a nosotros mismos buscar la forma de bajar el peso, porque no por el hecho de tener el beneficio de la sanidad disponibles, ¿no?, vamos a vivir de cualquier manera, ¿no? Después Dios va a llamarnos a responsabilidad. Dios va a cobrar a nosotros porque fuimos negligentes en el cuidado de nuestra propia salud. Recuerden que Dios quiere utilizar nuestros cuerpos como vehículos del Evangelio. Y Dios nos necesita como buenos representantes de Dios. Y también, tan bueno es tener un buen representante, ¿no?, que se ve en sí mismo también inclusive dominio propio, porque no hay sobrepeso. Porque dominio propio va a ayudarme a guardar el sobrepeso. Por supuesto existen problemas donde las personas tienen tiroides y pueden comer poco, pero la tiroides le hace engordar. Pero para todo podemos tener respuesta en la palabra de Dios. Recuerde entonces una vida natural, equilibrada, saludable, para no ser nosotros los que provoquemos en nosotros mismos más adelante algunas aflicciones. Lo segundo entonces es entrar a la parte espiritual. Lo segundo es entrar a la parte de que existe un enemigo, existe un diablo que su propósito es matar, robar y destruir. ¿Quién es el que mata? El diablo. ¿Quién es el que roba? El diablo. El diablo. ¿Quién es el que destruye? El diablo. Según Jesús, el diablo es el autor de estas tres. Él solo viene para matar, robar y destruir. Vemos que son dos, vamos a decir así, agentes opuestos. Jesús es autor de vida. Él dice: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Y el otro agente espiritual que está en el mundo espiritual es el diablo, que solo busca matar, robar y destruir. Como mencionamos en algún programa anterior, esto es teología básica
pura y sana. Un diablo malo y un Dios bueno. Porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Dios es bueno. Entonces, no hay un intercambio de papeles. No hay una consulta entre uno y otro, intentando, aburridos en el mundo espiritual. ¿Qué vamos a hacer? Ay, vamos a buscar a alguien para animarnos. Tú haz tu parte, yo hago mi parte. No hay una comunión entre la luz y las tinieblas. Y no hay un intercambio de roles, no hay un intercambio de papeles. El diablo sigue siendo malo, Dios sigue siendo bueno. Y no hay comunión entre ellas, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, ni Dios cuenta con el diablo para su voluntad, ni el diablo consulta con Dios para hacer su propósito. Al contrario, vemos que desde el primer libro en ser escrito en la Biblia, en adelante vemos una evolución también en la revelación de su palabra, y necesitamos ser cuidadosos cuando leemos las escrituras. Estuvimos llegando hasta este punto, donde Jesús estaba presentando la palabra para que las personas puedan creer y ser sanadas. Y mencionamos que la base de la fe es la palabra de Dios, el conocer la voluntad de Dios. Pero también es el remedio para la duda y para la incredulidad. La palabra de Dios, el conocimiento de la palabra, quita toda duda, disipa toda pregunta y nos libera de la incredulidad de nuestros corazones. Vemos entonces que es necesario para recibir, ¿no? En el libro de Santiago la Biblia nos dice que, ¿no?, la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. ¿La oración de qué será sanar al enfermo? La oración de fe salvará al enfermo. Y entre varias definiciones que hemos dado sobre la fe es estar plenamente convencido, ¿no?, o estar seguro, como propio Pablo decía, ¿no?, estoy seguro, ¿no? O la fe también es estar persuadido, ¿no? Y esa persuasión viene de la propia palabra de Dios. No es algo que yo fabrico por mí mismo. Yo creo. No, eso no es fe. La fe, esa convicción viene de la propia palabra. Voy a repetirlo. La palabra es la que convence. Amén. La palabra presentada de manera correcta es la que va a producir fe en los corazones de las personas. Y no es algo que yo provoco en mí mismo, es por la inyección continua de la palabra de fe que va a provocar fe en nuestros corazones. La Biblia nos dice en el libro de Hechos que Pablo estaba presentando el evangelio y un paralítico cojo de nacimiento que jamás había andado estaba oyendo a Pablo. Y dice que cuando Pablo miró a este hombre, vio que tenía fe para ser sanado. La fe no es algo que uno produce por sí mismo, aparte de la palabra. ¿De dónde obtiene fe este paralítico para poder ser sanado? Cuando Pablo lo vio, él está plenamente convencido, él está seguro, está certísimo o está persuadido de que será sanado. Oh, si pudiésemos encontrar en las filas de oración personas así, que están seguras que serán sanadas cuando las manos sean puestas sobre ellos. Porque a veces preguntamos, ¿crees que si yo pongo mi mano sobre tu cabeza será sanado? Bueno, yo espero que sí. Pero cuando Pablo miró a este paralítico, dice que vio que él tenía fe para ser sanado. No ha dado ningún paso, pero cuando ve el rostro de este paralítico, él dice, este está listo para recibir. Y bajo la inspiración de Dios da la palabra, la orden, levántate, toma tu lecho, anda, ¿no? Levántate derecho sobre tus pies. Y la Biblia dice que él no solo se levantó, saltó y anduvo, gracias a Dios. Vemos entonces que para que esta intervención divina, este beneficio pueda ser efectivo en nuestras vidas, necesitamos este ingrediente llamado fe. Y la fe viene únicamente de la buena palabra de Dios. Lo digo de esta manera, la buena palabra de Dios, la sana doctrina. Y mucho ha contaminado o hay dudas que no nos llevan a esa posición. Cuando yo veo en cultos, ¿no?, en reuniones de oración, personas así duvidosas, temerosas
o tal vez en incredulidad en las filas de oración, uno se da cuenta también que hay tal vez malas enseñanzas, opiniones, creencias tal vez equivocadas que necesitan ser tratadas primero, tratadas con la palabra. ¿Para qué? Para que esta persona pueda por lo menos tener un rayo de fe levantándose para que pueda ser alcanzada por el poder de Dios. Alguien lo dijo de esta manera: la fe es la conexión que hace al poder de Dios. El poder de Dios puede estar presente, pero la fe en el corazón de la persona es la que hace contacto con esa fuente de poder. Utilizando el ejemplo de la mujer de flujo de sangre, todos están tocando a Jesús, el poder de Dios está con él, está saliendo de él. Jesús sentía que el poder salía de él, pero solamente la mujer de flujo de sangre, que vino con una actitud diferente, ella decía: si tan solamente tocaré su manto, seré, no dijo tal vez sanaré, bueno, voy a ver si algo sucede. No, ella está plenamente convencida, ella está segura: tocaré su manto y seré sana. Gracias a Dios, la fe de esta mujer, porque Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Vemos entonces que la fe es el canal que hace contacto con el poder de Dios. Yo le digo, el poder de Dios no ha cambiado. El poder de Dios está presente en este momento. Allí donde usted está, si está recibiendo la palabra de Dios y tu cuerpo está siendo afligido por algún síntoma, yo te digo, si extiendes tu fe y crees que el poder de Dios está disponible para tocar tu cuerpo en este momento, yo te digo, en el nombre de Jesús, recibe tu sanidad, recibe el poder de Dios que está allí tocando tu cuerpo ahora, y recibe aquello que Cristo conquistó en la cruz. Recibe tu sanidad ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias a Dios. Yo estaba percibiendo una persona que estaba empezando a sentir una tibieza cubriendo su cuerpo, que es el poder de Dios tocando su cuerpo, alcanzando el cuerpo de esta persona y trayendo restauración en la parte posterior, en la parte derecha de su espalda. Entonces, reciba su sanidad, sea lo que haya sido, recíbalo ahora, porque usted está viendo desde la palabra que es la voluntad de Dios tu sanidad. Cristo ya conquistó esto para ti y es tu derecho recibirlo si lo recibes ahora mismo por la fe. Aleluya, gracias a Dios. Vamos entonces ahora a el asunto, la parte donde hay estas dudas, lo que le roba fundamento a nuestra fe, los temores, lo que estemos creyendo. Hemos mencionado que lo que estemos creyendo, sea correcto o incorrecto, puede afectar esa fe. ¿Qué es la fe, pastor? ¿Qué es la fe? La fe es certeza y convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más, esas dos palabras, certeza y convicción, muestran términos totales. Certeza, convicción, habla de una condición de plenitud. No, tengo certeza y tengo convicción. O como lo mencionamos en el otro pasaje en el libro de Romanos, Abraham estaba plenamente convencido, ¿no? Que son definiciones de lo que es la fe según la Biblia. Según la Biblia, entonces, es llegar a un punto de 100% certeza, seguridad y convicción. Santiago lo dice de esta manera: no dudando nada. Vemos entonces que esta fe, para llegar a este punto de no dudar nada, o estar plenamente convencido, o tener certeza y convicción, necesitamos entonces de la palabra de Dios, respondiendo toda duda, disolviendo toda pregunta, y sobre todo limpiándonos de tradiciones y de doctrinas de hombres, e inclusive doctrinas de demonios, que nos hacen ver a la sanidad como algo que ya pasó, o que a veces sí y a veces no, o que Dios tiene un propósito con esa enfermedad y manteniéndote enfermo. Todo eso necesita ser tratado por la palabra de Dios.
la palabra tiene que lavarnos de todas estas tradiciones. Y en los programas anteriores hemos estado viendo del peligro de las tradiciones. Jesús tuvo que tratar con muchas tradiciones de los fariseos, de los saduceos. Y Jesús dijo de esta manera, que guardando la tradición de los hombres y de los ancianos, ellos estaban invalidando la palabra de Dios. Vemos que en otros lugares Jesús estaba diciendo que ellos no tenían fe, ¿no? Y tenían preguntas porque ellos mismos estaban dándole más prioridad a sus tradiciones que a la propia palabra. De tal manera que invalidaban el efecto de la palabra. No queremos ser ese tipo de personas. Amén. En los cuales invalidamos el poder de la palabra. Al contrario, queremos tener un corazón receptivo para que la palabra trate con nuestro sistema de creencias. ¿Será que está correcto la forma que estoy creyendo? ¿Será que está correcta? ¿Será que está bíblicamente correcta la forma en que estoy creyendo? ¿O simplemente estoy creyendo ciertas cosas por tradición? ¿O ciertamente estoy creyendo algunas cosas porque escuché de esta manera y yo pienso que es así? Bueno, todo necesitamos filtrarlo por el filtro de la palabra. Todo necesitamos ver si es bíblico, si está correcto. Esto es tener responsabilidad de nuestra vida espiritual delante de Dios. No es simplemente como siempre decimos, ¿no? Los pollitos en los nidos de las aves, ¿no? Cuando escuchan el mover de las ramas, ¿no? Y la mamá pollito, ¿no? Los aves, los gorriones, ¿no? Llegan con el alimento, como aún tienen los ojos cerraditos en el nido, están esperando un movimiento ahí para abrir su boca, ¿no? Sus picos, pero con los ojos bien cerrados reciben cualquier cosa. Es decir, están intentando ganar entre ellos mismos para hacer los que coman aquello que han traído para comer. No podemos tener esta misma actitud cuando se refiere a lo que la palabra de Dios estamos escuchando. Necesitamos ser selectivos. Necesitamos tener cuidado porque puede afectar la forma en que creemos. De hecho, muchas tradiciones el día de hoy nacen de falsas enseñanzas. Y necesitamos tener el cuidado de ver si es así desde la palabra de Dios. La Biblia nos dice que los de Berea tenían esta actitud. Escuchaban a Pablo, pero luego veían en las escrituras si estaba conforme con lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo creo que no está mal. De hecho, era algo que la Biblia reconoce e inclusive alaba, ¿no? La actitud de los de Berea, porque escudriñaban cada día para ver si aquello que Pablo estaba diciendo estaba en línea con la palabra escrita. Yo no me molestaría de escuchar que los miembros de mi congregación están anotando lo que yo estoy diciendo y están yendo a casa para verificar si aquello que yo estoy diciendo está correcto o no. Entonces, de hecho es saludable y de hecho nosotros como ministros de la palabra necesitamos tener ese cuidado y no simplemente decir cosas sin tener la seguridad que es así. Eso es nuestra responsabilidad delante de Dios. Entonces los de Berea estaban escuchando predicar a Pablo y la Biblia dice que ellos estaban escudriñando las escrituras para ver si aquello que Pablo estaba diciendo estaba en línea con la palabra escrita. Vamos a tener esa actitud de los bereanos, ¿no? De los de Berea, de escuchar lo que se dice desde los púlpitos y buscar en la Biblia, en la palabra escrita, si es así o no. Después de todo, somos seres humanos y como lo dije, todavía estamos creciendo en el Señor y necesitamos que nuestra doctrina sea saludable. Y una de las inspiraciones del enemigo es desvirtuar la verdad. El diablo está intentando contaminar la verdad de la palabra. Y necesitamos considerarlo, tener bastante cuidado para no caer en el engaño de Satanás. Jesús dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces necesitamos tener bastante cuidado. Jesús les dijo a sus discípulos, cuidaos de la levadura de los fariseos, ¿no? Y ellos estaban pensando que se estaba refiriendo, no le compren pan a los fariseos, compren de otra panadería. No, Jesús tuvo que decirles, cuídense de la doctrina, cuídense de lo que ellos enseñan. Imagínense,
tengan cuidado. El día de hoy existen entonces vertientes al cristianismo, ¿no?, que traen una doctrina aparentemente saludable, pero que te llegan a desviar de Cristo, desviar de la fe, o llevarte a que solamente con ellos, con ese grupo, es que eres salvo. Entonces reemplazan poco a poco desde la palabra y van desvirtuando el camino y desviándolos para el camino incorrecto. Entonces necesitamos tener bastante cuidado. Necesitamos tener respuestas cuando grupos de otras expresiones de fe, ¿no?, estoy hablando de otras sectas, otras religiones, poder tener como hijos de Dios por lo menos un fundamento para poder defender lo que creemos. La Biblia dice que los hijos de Dios tenemos que ser, ¿no?, como aquellos que defienden la fe. La Biblia nos dice en algún lugar que debemos estar listos para prestar defensa de lo que nosotros creemos. La Biblia nos llama entonces a ser cuidadosos y poder inclusive dar defensa, dar argumentos para lo que creemos. Y gracias a Dios yo tengo la palabra, usted tiene la palabra de Dios, y necesitamos dedicarle mucha atención a la enseñanza de la palabra de Dios. Estar listos para presentar defensa, no rehuir a un adventista, no rehuir a un testigo de Jehová, no rehuir a los mormones, no para contender, pero al contrario, para tal vez colocar una semilla de verdad y darle la oportunidad a esta persona a por lo menos meditar y considerar. Muchas veces tenemos la oportunidad de hacer esto y le intentamos dejar por lo menos una semilla de verdad. Amén. De la palabra, para que esta persona en un momento de su meditación considere, porque la palabra está viva, y tenga la oportunidad de corregir su camino en cuanto hay tiempo y poder llegar a los pies de Cristo, porque sabemos que solamente en Él y por medio de Él tenemos acceso al Padre. Amén. Ahora, a tratar el asunto favorito del enemigo. Bueno, el enemigo tiene varios asuntos que son favoritos de él. Primero, la aflicción de Job y el aguijón de Pablo. Estos son como los brazos fuertes del diablo para desvirtuar la parte de sanidad en las personas. Vamos a tocar entonces el asunto del aguijón de Pablo. Estuvimos hablando en los programas anteriores cómo es que Pablo estaba presentando este asunto para nosotros. Él dice que había recibido revelaciones poderosas y que ahora las tiene que comunicar. Sin embargo, por causa de las revelaciones, por causa de lo que él ha recibido, que nadie más ha recibido, dice que le fue asignado un mensajero de Satanás. Y de tal manera dice que él está teniendo esto para que la grandeza de las revelaciones no lo exalten desmedidamente. Le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofetee para que no se enaltezca sobremanera. Si usted está pensando que Dios permitió un enemigo del diablo para que Pablo no se pase de la medida y caiga en el orgullo, usted está interpretando muy rápido. Porque le pregunto, ¿el diablo estará feliz si alguien se llena de orgullo? ¿O estará feliz si uno se mantiene humilde? ¿Qué es lo que el diablo buscaría en una persona? ¿Que se llene de orgullo o que se mantenga humilde? Que esté orgulloso. Que esté orgulloso, porque la Biblia dice que el orgullo precede a la caída. Y el diablo está a favor de que los cristianos caigan y no a que sigan en pie y sigan avanzando. Entonces, si usted está pensando que Satanás está cuidadoso para que no nos llenen de orgullo, al contrario, Satanás quedaría feliz si uno se llena de orgullo, porque ahí sí tiene acceso para afectar la vida de alguien. Entonces uno necesita tener bastante cuidado en la forma de interpretar la palabra para no caer en errores que la Biblia nos advierte que es diferente. Entonces, no, el diablo no está cuidándonos para que no se nos pase y nos llenemos de orgullo. Al contrario, él está feliz si alguien se llena de orgullo. ¿Se da cuenta? Entonces, en estas interpretaciones necesitamos tener cuidado, porque puede ser
que el enemigo, como dije en algún programa anterior, nos haya convencido de que si el gran apóstol Pablo tuvo un mensajero de Satanás para que no se le pase la medida y se llene de orgullo, entonces ¿quién soy yo en el reino de Dios para no tener, ¿no?, este mismo árbitro espiritual que me vigile para que yo no me llene de orgullo? Recuerden una vez más, el diablo no está como aquel que nos va a vigilar cuidado para que no te llenes de orgullo. Al contrario, te dejaría libre, porque después del orgullo viene la caída de esta persona. Entonces, vemos que necesitamos tener el cuidado de no caer en las artimañas del enemigo. El diablo es astuto y poco a poco intenta contaminar lo que creemos de la palabra para anular el poder que esta palabra tiene. Vean entonces que no es un mensajero de parte de Dios, es un mensajero de Satanás. Por lo tanto, no podemos entonces entender que esto es algo permitido, deseado de Dios, que es el querer de Dios para las personas. No, esto nació como intención del enemigo. El diablo tiene una voluntad también. Entonces esto partió de la voluntad de Satanás de asignar, vamos a colocar así, alguien que continuamente, ¿no?, esté perturbando a Pablo, de tal manera que él no llegue a alcanzar, tenga éxito en promulgar estas revelaciones, estas verdades de la palabra de Dios. Después voy a mostrarles un pasaje a lo que me refiero. Entonces el diablo estaba vigilando que no se llene de orgullo. No, lo que el diablo estaba intentando es que esta palabra no avance más, que esta palabra no sea conocida. Vamos a ir entonces a un pasaje de la palabra para que usted vea cómo es que esto es verdad, y el propio Pablo lo estaba mencionando. En el libro de... vamos a ir a Efesios primero, en el libro de Efesios. Vamos al capítulo 3, para que usted vea el poder de estas revelaciones y por qué es que el diablo se puso nervioso de que esta palabra sea conocida. Efesios capítulo 3, verso 1 dice así: por esta causa, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Recuerdan, oyó palabras que no le fue dado a hombre conocer, pero por revelación le fue declarado el misterio, como antes él ya lo había escrito brevemente. Está haciendo referencia al capítulo 1 y capítulo 2. Lo mencionó brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento acerca del misterio de Cristo. Misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio? ¿Y por qué es que el diablo se puso nervioso al punto de colocar a alguien, asignar a alguien para estorbar a Pablo continuamente, para que no pueda tener éxito en promulgar y hacer conocidos el Evangelio? Recuerden, conoceréis la verdad, Y la la verdad os hará libres. El enemigo está en contra del conocimiento de la verdad, porque el conocimiento de la verdad liberta. ¿Cuál es ese misterio que antes no fue conocido y ahora es dado a conocer? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual Pablo dice: yo fui hecho ministro. Él ha sido asignado este papel de anunciarlo, ¿no? Que dice: me fue dado por la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Y luego noten ustedes que Pablo no tenía problema con el orgullo. Noten el verso 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vean que el concepto de Pablo, él dice: yo soy el menor, desde el inicio de su apostolado, él dice: pero a mí, como abortivo, como último,
Cristo se manifestó para mí. Entonces, desde el inicio de su ministerio, Pablo está diciendo que él se consideraba muy poco. Y no como lo que la tradición está intentando hacernos entender, que Pablo tenía problemas de orgullo, que se llenaba de orgullo, que era muy prepotente, muy orgulloso. Pablo desde el inicio de su ministerio está mostrando que él se consideraba menos o lo menor, porque dice él: yo perseguí a la iglesia del Señor Jesucristo. Y una vez más se le está mencionando, a él le ha sido confiada este misterio, al cual él dice: pero a mí, que soy el menor, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora vea por qué es que el enemigo ahora está intentando detener que ese mensaje que le ha sido confiado a Pablo se promulgue, se divulgue y haga libres a las personas. Él dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, que la iglesia replique, que la iglesia tome el mensaje y lo repita a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En otras palabras, viene aquí Pablo escuchando esta palabra: los gentiles que antes eran rechazados, ahora son miembros de un mismo cuerpo. Los gentiles que antes no tenían un pacto con Dios, ahora ellos son agentes principales de esto que Dios está intentando hacer. Que el enemigo, el diablo, ha sido vencido, y que la iglesia ahora puede vivir libre de la opresión y de las cadenas del pecado. Y que al contrario, aquel que antes los oprimía, ahora tiene que huir de delante de ellos y ser libres de las obras de las tinieblas. Ellos están escuchando esa palabra, porque él dice que es las inescrutables riquezas de Cristo. Que según el evangelio las personas son libres del poder del enemigo, ¿no? Por medio de creer el evangelio. Y el enemigo, pues ahora el diablo está oyendo, escuchando, siguiendo a Pablo, y está levantando persecución para que esta palabra, este evangelio, no tenga acceso, no sea publicado, no tenga alcance. Vamos a leer en el libro de Colosenses, ya que tengo un poquito de tiempo, y vamos a volver a leer lo que Pablo está volviendo a decir en este otro lugar. En Colosenses, en el capítulo 1, Pablo está diciendo que, dice Colosenses en el capítulo 1, y en otros pasajes, voy a ir al capítulo 2 también, él está diciendo que, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Está diciendo entonces que donde esta palabra llega, comienza a producir un cambio y fructificar. La palabra prevalece y trae libertad. Y trae libertad. Vamos a ver en el capítulo 2, ¿no? Pablo está mencionando acerca del papel fundamental de la obra de Cristo. En otro lugar, Pablo dice que esto fue un misterio escondido en Dios, que si los príncipes de este mundo lo hubieran sabido, nunca hubieran crucificado al Cristo de gloria. ¿Se da cuenta? Que si el diablo hubiera sabido que la muerte de Cristo en la cruz y su posterior resurrección era su destrucción y su derrota definitiva, nunca hubiera tocado a Cristo. Aleluya. Gracias a Dios. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo dice: ¿falta un minuto? Vamos entonces. Y él dice, para concluir, que él tiene la gracia, el gozo de comunicar esto, y que trae victoria a aquellos que están recibiendo la palabra. El día de hoy yo les digo, aquel enemigo que era el que te afligía y pensabas que no tenía solución,
en Cristo y por medio de Cristo podemos tener victoria. Y ese cuadro que estaba presentado como destino para ti por el enemigo, usted puede tener un cambio de escenario porque Cristo en ti es la esperanza de gloria. Aleluya. Sí. Hay un cambio, hay un triunfo, hay una victoria porque ahora Cristo reina en tu corazón. Amén. Y Él te hizo libre de toda opresión del enemigo. Levántate con esta fe, declara tu victoria en Cristo Jesús y verás al enemigo retrocediendo en tu vida, porque esta obra que Cristo realizó es una obra que trajo victoria para la iglesia del Señor Jesucristo. Terminamos ahí, el tiempo nos ha vencido.